Durante mi infancia, mi familia era como una gota de agua, en un río inmenso. Nunca permanecía mucho tiempo en el mismo lugar. Nos instalamos en Rhode Island cuando yo tenía 8 años, y allí nos quedamos hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis recuerdos tienen sus raíces en Rhode Island, pero hay fragmentos en el ático de mi cerebro que pertenecen a las distintas casas en las que habíamos vivido cuando yo era mucho más joven. La mayoría de estos recuerdos son confusos y sin sentido. Persiguiendo a otro niño en el patio trasero de una casa en Carolina del Norte, tratando de construir una balsa para flotar en el arroyo detrás del apartamento que alquilamos en Pensilvania, etc. Pero hay un conjunto de recuerdos que permanecen tan claros como el cristal, como si hubieran sido creados ayer. A menudo me pregunto si estos recuerdos son simplemente sueños lúcidos producidos por la larga enfermedad que experimenté esa primavera, pero en mi corazón, sé que son reales. Vivíamos en una casa en las afueras de la bulliciosa metrópolis de New Pine Yard, Maine, con una población de 643 habitantes. Era una estructura grande, especialmente para una familia de 3. Había varias habitaciones que no vi en los 5 meses que vivimos allí. En cierto modo, era un desperdicio de espacio, pero era la única casa en venta en ese momento, al menos a 1 hora de viaje del lugar de trabajo de mi padre. El día después de mi 5º cumpleaños, al que asistieron solo mis padres, me dio fiebre. El médico dijo que tenía mononucleosis, lo que significaba que no podría jugar bruscamente y que tendría más fiebre durante al menos otras 3 semanas. Fue un momento horrible para estar postrado en cama. Estábamos en el proceso de empaquetar nuestras cosas para mudarnos a Pensilvania y la mayoría de mis cosas ya estaban guardadas en cajas, lo que dejaba mi habitación vacía. Mi madre me traía refrescos y libros varias veces al día, y estos cumplieron la función de ser mi principal forma de entretenimiento durante las siguientes semanas. El aburrimiento siempre acechaba a la vuelta de la esquina, esperando asomar su fea cabeza y agravar mi miseria. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue aproximadamente una semana después de que me diagnosticaran mononucleosis. Mi primer recuerdo de la pequeña criatura fue preguntarle si tenía un nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía la boca grande. De hecho, todo en él era grande en comparación con su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus orejas torcidas, pero su boca era, con diferencia, la más grande. Pareces un Furby, dije mientras elogiaba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró perplejo. ¿Furby? ¿Qué es un Furby?, preguntó. Me encogí de hombros. Ya sabes, el juguete. El pequeño robot con orejas grandes. Puedes acariciarlo y alimentarlo, casi como una mascota real. Oh, el señor Bocón reanudó su actividad. No necesitas uno de esos. No son lo mismo que tener un amigo de verdad. Recuerdo que el señor Bocón desaparecía cada vez que mi madre pasaba a ver cómo estaba. Me acosté debajo de tu cama, explicó más tarde. No quiero que tus padres me vean porque tengo miedo de que no nos dejen jugar más. No hicimos gran cosa durante esos primeros días. El señor Bocón se limitaba a mirar mis libros, fascinado por las historias y las imágenes que contenían. La tercera o cuarta mañana después de conocerlo, me saludó con una gran sonrisa en su rostro. Tengo un juego nuevo al que podemos jugar, dijo. Tenemos que esperar hasta que tu madre venga a ver cómo estás, porque no puede vernos jugarlo. Es un juego secreto. Después de que mi madre trajera más libros y refrescos a la hora habitual, el señor Bocón salió de debajo de la cama y me tiró de la mano. Tenemos que ir a la habitación que está al final de este pasillo, dijo. Al principio me opuse, ya que mis padres me habían prohibido salir de la cama sin su permiso, pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. La habitación en cuestión no tenía muebles ni papel tapiz. Su único rasgo distintivo era una ventana frente a la puerta. El señor Bocón se lanzó a través de la habitación y empujó con fuerza la ventana, abriéndola de golpe. Luego me hizo una seña para que mirara hacia el suelo. Estábamos en el segundo piso de la casa, pero estaba en una colina, y desde este ángulo la caída era mayor que 2 pisos debido a la inclinación. Me gusta jugar a imaginar aquí arriba, explicó el señor Bocón. Imagino que hay un trampolín grande y suave debajo de esta ventana y salto. Si imaginas con suficiente fuerza, rebotas hacia arriba como una pluma. Quiero que lo intentes. Yo era un niño de 5 años con fiebre, así que solo un atisbo de escepticismo atravesó mis pensamientos mientras miraba hacia abajo y consideraba la posibilidad. Es una caída larga, dije. Pero todo eso es parte de la diversión. No sería divertido si fuera solo una caída corta.
Si fuera así, podrías simplemente rebotar en un trampolín real. Jugué con la idea, imaginándome cayendo a través del aire y rebotando hacia la ventana en algo invisible para los ojos humanos. Pero el realista en mí prevaleció. Tal vez en otra ocasión, dije. No sé si tengo suficiente imaginación. Podría lastimarme. El rostro del señor Bocón se deformó en una mueca, pero solo por un momento. La ira dio paso a la decepción. Si tú lo dices, dijo. Pasó el resto del día debajo de mi cama, silencioso como un ratón. A la mañana siguiente, el señor Bocón llegó con una pequeña caja en la mano. Quiero enseñarte a hacer malabarismos, dijo. Aquí tienes algunas cosas que puedes usar para practicar, antes de que empiece a darte lecciones. Miré dentro de la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis padres me matarán. Grité, horrorizado de que el señor Bocón hubiera traído cuchillos a mi habitación, objetos que mis padres nunca me permitirían tocar. Me darán una paliza y me castigarán durante un año. El señor Bocón frunció el ceño. Es divertido hacer malabarismos con estos. Quiero que lo pruebes. Alejé la caja. No puedo. Me meteré en problemas. No es seguro lanzar los cuchillos al aire. El ceño fruncido del señor Bocón se profundizó hasta convertirse en una mueca. Tomó la caja de cuchillos y se deslizó debajo de mi cama, permaneciendo allí el resto del día. Empecé a preguntarme con qué frecuencia estaba debajo de mí. Después de eso, empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón me despertaba a menudo por la noche y me decía que había puesto un trampolín de verdad debajo de la ventana, uno grande, que no podía ver en la oscuridad. Yo siempre me negaba y trataba de volver a dormirme, pero el señor Bocón insistía. A veces se quedaba a mi lado hasta la madrugada, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Mi madre vino a verme una mañana y me dijo que tenía permiso para caminar afuera. Pensó que el aire fresco me vendría bien, especialmente después de haber estado confinada en mi habitación durante tanto tiempo. Eufórico, me puse mis zapatillas y salí corriendo al porche trasero, ansiando la sensación del sol en mi cara. El señor Bocón me estaba esperando. Tengo algo que quiero que veas, dijo. Debí de mirarlo de forma extraña, porque luego dijo, es seguro, te lo prometo. Lo seguí hasta el comienzo de un sendero de ciervos que atravesaba el bosque detrás de la casa. Este es un camino importante, explicó. He tenido muchos amigos de tu edad. Cuando estaban listos, los llevaba por este sendero, a un lugar especial. Tú aún no estás listo, pero algún día espero llevarte allí. Regresé a la casa, preguntándome qué tipo de lugar había más allá de ese sendero. 2 semanas después de haber conocido al señor Bocón, ya habían metido el último cargamento de nuestras cosas en un camión de mudanzas. Yo viajaría en la cabina del camión, sentado junto a mi padre, durante el largo viaje a Pensilvania. Consideré decirle al señor Bocón que me marcharía, pero, incluso a mis 5 años, estaba empezando a sospechar que tal vez las intenciones de la criatura no eran para mi beneficio, a pesar de lo que él decía en contra. Por esta razón, decidí mantener en secreto mi partida. Mi padre y yo estábamos en el camión a las 4 de la mañana. Él esperaba llegar a Pensilvania a la hora del almuerzo del día siguiente con la ayuda de un suministro infinito de café y un paquete de 6 bebidas energéticas. Parecía más un hombre que estaba a punto de correr una maratón que uno que estaba a punto de pasar 2 días sentado. ¿Lo suficientemente temprano para ti?, preguntó. Asentí y apoyé la cabeza contra la ventana, esperando poder dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi padre en mi hombro. Esta es la última mudanza, hijo, te lo prometo. Sé que es difícil para ti, por muy enfermo que hayas estado. Una vez que a papá lo asciendan, podremos establecernos y podrás hacer amigos. Abrí los ojos cuando salimos marcha atrás del camino de entrada. Vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi dormitorio. Se quedó inmóvil hasta que el camión estuvo a punto de girar hacia la carretera principal. Me hizo un gesto de despedida con la mano, con el cuchillo de carne en la mano. No le devolví el saludo. Años después, volví a New Vineyard. El terreno donde se alzaba nuestra casa estaba vacío, salvo los cimientos, ya que la casa se quemó unos años después de que mi familia se fuera. Por curiosidad, seguí el rastro de ciervos que me había mostrado el señor Bocón. Una parte de mí esperaba que saltara de detrás de un árbol y me asustara muchísimo, pero sentí que el señor Bocón se había ido, de alguna manera vinculado a la casa que ya no existía. El rastro terminaba en el cementerio New Vineyard Memorial. Noté que muchas de las lápidas pertenecían a niños.